¿Y si las decisiones que moldearon a uno de los ejércitos más temidos de la historia no hubieran sido tan sencillas como creíamos? Durante años, los historiadores han examinado la maquinaria bélica alemana, pero la historia completa tras sus tanques ha permanecido en el misterio. Ahora, se desvela el misterio, y lo que revela es impactante. ¿Por qué los nazis insistieron en usar motores de gasolina cuando el diésel estaba disponible? Y, lo más importante, ¿cómo se reflejó esta decisión oculta en las batallas que cambiaron el mundo? Desde errores estratégicos ocultos en sus tanques hasta decisiones impulsadas por ideología y arrogancia, en este video hablaremos de la verdadera razón detrás de una de las fallas más impactantes de la Alemania nazi que podría cambiar todo lo que creían saber sobre los nazis. Número 3. Cómo los tanques nazis cambiaron las reglas del juego. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania ya no era la nación destrozada que había sido después de la Primera Guerra Mundial. El partido nazi había llegado al poder con la promesa de restaurar el orgullo y la fuerza del país tras la humillante derrota de 1918. Reconstruyeron el ejército, invirtieron recursos en nueva tecnología y se prepararon para la guerra de una manera nunca antes vista. Alemania estaba decidida a resurgir y recuperar su lugar en el mundo. Para cuando los soldados alemanes invadieron Polonia, contaban con armas avanzadas, soldados altamente entrenados y una estrategia diseñada para impactar y abrumar a sus oponentes. Esta invasión fue más que una operación militar. Su objetivo era enviar un mensaje claro al mundo. Alemania tenía la intención de luchar bajo sus propios términos. Cada división demostró ser una nación lista para afirmar su poder con rapidez, precisión y determinación. Para la primavera de 1940, los soldados alemanes atacaron Francia, Bélgica y los Países Bajos. En primera línea estaban las divisiones Panzer, unidades de tanques alemanes de rápido movimiento, diseñadas para atacar con rapidez y decisión. Estos tanques se desplazaban por pueblos y campos, con sus motores rugiendo y su blindaje brillando a la luz del sol. La gente en las calles observaba nerviosa o huía, sabiendo que estas máquinas estaban allí para tomar el control, no solo para pasar de largo. Y aquí está la clave. Cada vez que aparecían estos tanques, todo cambiaba. Y sin darnos cuenta, las calles se vaciaban, las tiendas cerraban, y el sonido profundo y constante de los motores se convirtió en el mayor temor de la gente. Los nazis sabían exactamente lo que hacían. Esto fue más que una demostración militar de poder. Fue una presión psicológica diseñada para asustar y debilitar a cualquiera que se resistiera, incluso antes de que comenzara la lucha. Sin embargo, detrás de esta demostración de poder se escondía una decisión que la mayoría de la gente ignoraba. La elección del motor. Puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero en la guerra, un motor puede determinar la distancia que puede recorrer un tanque, su velocidad y la facilidad con la que se puede reabastecer. Estos factores pueden marcar la diferencia entre ganar o perder una batalla. Alemania podría haber optado por motores diésel, más seguros, de menor consumo y mejores para campañas largas. En cambio, optaron por la gasolina. Para entender por qué los nazis insistieron en la gasolina, a pesar de las claras ventajas del diésel, debemos analizar detenidamente su estrategia, sus obsesiones y el funcionamiento real de su maquinaria bélica. En la guerra, incluso los detalles más pequeños, como el motor bajo el capó de un tanque, pueden cambiar el resultado de campañas enteras. Además, no se trataba de una decisión aleatoria. En la Alemania nazi, las decisiones militares se determinaban no solo por la ingeniería, sino también por la política, los recursos y la influencia personal de quienes ostentaban el poder. Generales, diseñadores y líderes políticos tenían voz y voto. Pero cuando Adolf Hitler opinaba, esta podía invalidar incluso el consejo más práctico. Antes de entender por qué cada elección de motor era importante, debemos comprender a las personas detrás de los tanques. ¿Quiénes eran los nazis y qué los impulsó a construir una maquinaria de guerra sin precedentes en el mundo? ¿Qué clase de líder exigía tanques que fueran tanto una cuestión de apariencia como de supervivencia? Para responder a esta pregunta, debemos analizar el auge del partido nazi, la visión de sus líderes y el mundo que querían crear. Sus tanques nunca fueron simples máquinas. Eran símbolos de poder, obsesión y control. ¿Por qué los nazis eligieron este tipo de motor para sus tanques y por qué no siguieron el camino de otras naciones? Número 2. Los nazis. A finales de la década de 1930, Alemania aún luchaba por recuperarse de las secuelas de la Primera Guerra Mundial. La derrota había humillado a la nación, su economía estaba en ruinas y millones de personas ansiaban un cambio. La alta tasa de inflación,
El desempleo y el malestar social crearon las condiciones perfectas para un movimiento político que prometía fuerza, orden y resurgimiento. Fue en este contexto que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi, llegó al poder. En el centro de este movimiento se encontraba Adolf Hitler, un hombre obsesionado con la fuerza, el control y el dominio tecnológico. Juró restaurar el orgullo alemán, reconstruir su economía y crear una nación que pudiera inspirar respeto en todo el mundo. Su visión era audaz e implacable, y apelaba simultáneamente a la esperanza, el miedo y la ira. Mediante propaganda, manifestaciones masivas y un estricto control de los medios de comunicación, los nazis moldearon la opinión pública y convencieron a la ciudadanía de un renacimiento nacional. Para 1933, Hitler se había convertido en canciller, y en cuestión de meses, Alemania comenzó a transformarse en un estado totalitario. Los opositores políticos fueron silenciados. Cualquier desafío a la autoridad fue tratado con firmeza y nuevas leyes reforzaron el control de Hitler sobre el poder. Las fábricas que antes producían bienes civiles ahora se centran en tanques, armas y aviones. Se modernizaron los ferrocarriles y las carreteras para transportar tropas y suministros eficientemente. Todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la industria, la agricultura y la educación, se orientaron a apoyar la creciente maquinaria bélica. Por supuesto, los nazis no solo querían un ejército fuerte. Aspiraban a controlarlo mediante la velocidad, la tecnología y una estrategia rigurosa. Una de sus tácticas más famosas era la Blitzkrieg, también conocida como guerra relámpago. Este enfoque fue diseñado para atacar de forma repentina y contundente, combinando tanques veloces, infantería mecanizada y aviones para abrumar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Y en el centro de este plan estaban las divisiones Panzer, los poderosos tanques alemanes. Estas máquinas no eran simples vehículos, sino que estaban diseñadas para penetrar las defensas enemigas y seguir avanzando sin disminuir la velocidad. Dondequiera que aparecían, sembraban el caos, dispersando a las tropas y dejando poco tiempo al enemigo para reagruparse. Los Panzers no solo libraban batallas, sino que dictaban cómo se desarrollarían, mostrando al mundo lo despiadada y precisa que podía ser la maquinaria de guerra nazi. Cuando se habla de divisiones Panzer, a menudo se imaginan simplemente tanques avanzando por el campo de batalla. Pero la verdad es esta: una división Panzer era más bien una máquina de guerra móvil, un ejército autónomo sobre ruedas. En el corazón estaban los tanques, esas bestias de acero con sus cañones de cañón largo, pero nunca viajaban solos. No, estaban rodeados de infantería, camiones, semiorugas, artillería, ingenieros, vehículos de suministro e incluso motocicletas que exploraban el frente. Juntos, formaban un desfile letal de metal y tropas, todos moviéndose con un mismo propósito. Los propios tanques marcaban la pauta. En sus inicios, era muy probable ver el Panzer III y el Panzer IV. El Panzer III era esbelto y estaba pintado de gris oscuro, lo que le daba un aspecto fantasmal al emerger del humo y los escombros. Contaba con un cañón pequeño pero de disparo rápido y una tripulación de 5 hombres, cada uno entrenado para una tarea específica, mientras que el Panzer IV era más grande y potente, y con el tiempo se convirtió en la columna vertebral del ejército alemán. Su cañón fue mejorado para atravesar incluso las defensas más resistentes, lo que lo hizo temido en toda Europa. Sin embargo, las verdaderas leyendas del espectáculo llegaron después: la Pantera y el Tigre. Estos no eran tanques comunes, parecían castillos de hierro sobre orugas. El Tigre, con su grueso blindaje y su enorme cañón de 88 milímetros, podía destruir tanques enemigos incluso antes de que se acercaran. Según se dice, los soldados aliados afirmaban que el simple rugido de su motor a lo lejos les daba escalofríos. Y lo más sorprendente es que lo que más destacaba de estas máquinas no era solo su blindaje, sino su velocidad y movilidad. Los tanques alemanes podían subir colinas empinadas, cargar a través de campos fangosos y arrasar con pequeñas aldeas con una facilidad asombrosa. Sí, has oído bien, y ese era el secreto del Blitzkrieg. Los tanques atravesaban las defensas, la infantería avanzaba para defender el terreno, y aviones como el bombardero en picado Stuka sobrevolaban, bombardeando las líneas de suministro. Parecía que todo se movía en perfecta sincronía, una tormenta de velocidad y potencia de fuego barriendo el campo de batalla. El objetivo no era solo destruir edificios o ganar batallas, sino también infundir miedo, intimidar y quebrantar el ánimo de la gente. Imagínate estar de pie en una calle silenciosa y de repente, oír temblar el suelo, solo para alzar la vista y ver filas y filas de tanques grises avanzando, con los cañones girando,
los motores rugiendo y los soldados marchando a su lado. Tanto civiles como soldados lo describían a menudo como aterrador, no solo por la destrucción que seguía, sino porque los Panzer simbolizaban el dominio nazi. Parecían máquinas indetenibles, y esa era precisamente la imagen que Alemania quería que el mundo creyera. Número 1. ¿Por qué rechazaron los motores diésel los nazis? Hay muchas razones por las que los nazis insistieron en la gasolina, a pesar de que los motores diésel eran la mejor opción, y la principal era la producción. Los motores diésel para tanques grandes requerían herramientas, máquinas y configuraciones de fábrica diferentes. Pero en ese momento, las fábricas alemanas ya estaban a plena capacidad produciendo motores de avión, armas y barcos. Eso significaba que no había margen para detenerse y reequipar todo solo para fabricar motores diésel. Además, cambiar al diésel habría ralentizado la producción y habría supuesto el riesgo de retrasar todo el esfuerzo bélico, algo que Hitler y sus comandantes no estaban dispuestos a aceptar. Las fábricas alemanas ya estaban preparadas para producir en masa motores de gasolina con la máxima eficiencia. Cada componente, desde los pistones hasta los sistemas de combustible, estaba diseñado pensando en la gasolina. Cambiar al diésel habría implicado rediseñar los equipos, ralentizar las entregas e interrumpir toda la cadena de suministro. Y dado que Alemania quería avanzar a la velocidad del rayo durante la guerra, el tiempo se valoraba mucho más que la seguridad o la eficiencia a largo plazo. Más allá de la producción, la experiencia también jugó un papel fundamental. Los ingenieros alemanes ya contaban con años de experiencia con motores de gasolina, muchos de los cuales eran adaptaciones de automóviles y aviones. Esto significaba que sabían construirlos, repararlos y mantenerlos rápidamente. Sin embargo, los motores diésel eran otra historia. Requerían nuevas habilidades, pruebas adicionales y una curva de aprendizaje más larga. Tomarse ese tiempo habría ralentizado el esfuerzo bélico. Y para Alemania, que avanzaba a toda velocidad por Europa con campañas rápidas, la velocidad importaba más que una adaptación cuidadosa. No terminó ahí. La política y la influencia industrial también influyeron significativamente en su decisión. Empresas como Maybach, proveedora de motores para la mayoría de los tanques Panzer y Tiger, eran expertas en motores de gasolina. Sus estrechos vínculos con los planificadores militares hicieron de la gasolina la mejor opción. Incluso cuando se hablaba del diésel, la prioridad seguía siendo mantener la producción estable y el funcionamiento eficiente de las fábricas. Experimentar con nuevas tecnologías se consideraba demasiado arriesgado, y mantener el flujo de tanques al frente importaba mucho más que explorar alternativas. Estratégicamente, los motores de gasolina encajaban a la perfección con la obsesión de Hitler por la velocidad y el espectáculo. Alemania quería enviar al mundo el mensaje de que eran poderosos y debían ser temidos, y estos motores le ayudaron a lograrlo. Los tanques de gasolina eran más ligeros y podían ofrecer fuertes ráfagas de aceleración, lo que les permitía moverse más rápido y alcanzar velocidades máximas más altas. Esto era justo lo que necesitaba la Blitzkrieg, un ataque repentino y contundente que dejara aturdidos a los enemigos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Los motores diésel podían ser más seguros y eficientes en el consumo de combustible, pero eran más pesados y lentos. Para los alemanes, la capacidad de atacar con rapidez, sorprender a sus oponentes y mantener la imagen de potencia imparable importaba mucho más que la eficiencia o la seguridad. Desafortunadamente para los nazis, las cosas no salieron tan bien como esperaban. Los motores de gasolina conllevaban graves riesgos. Sí, lo has oído bien. Eran altamente inflamables, lo que significaba que si un tanque era alcanzado, podía incendiarse en cuestión de segundos. El motor diésel, por otro lado, era más seguro y menos propenso a explotar. Al estallar la guerra, los comandantes alemanes restaron importancia a este peligro porque creían que sus tanques eran tan rápidos y móviles que no resistirían el fuego enemigo lo suficiente como para ser alcanzados. En su opinión, la velocidad y los ataques rápidos protegerían a las tripulaciones, por lo que el riesgo de incendios por gasolina se consideraba un precio que valía la pena pagar por la potencia y la movilidad. Se dice que algunos ingenieros alemanes advirtieron sobre los peligros de seguir usando gasolina. Argumentaban que los motores diésel no solo eran más seguros, sino también más eficientes en el consumo de combustible, lo que podría haber proporcionado a los tanques una mayor autonomía, una ventaja cuando las líneas de suministro se veían limitadas durante las campañas largas. Pero sus advertencias fueron ignoradas. El liderazgo nazi estaba obsesionado con los resultados rápidos, la velocidad pura y el despliegue espectacular de enormes formaciones de tanques avanzando por el campo de batalla. Para Hitler y sus comandantes,
La prioridad siempre fue el siguiente ataque y la poderosa imagen de las divisiones avanzando a toda velocidad para intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Fue entonces cuando la estrategia empezó a mostrar sus fallas. Al principio, parecía impecable. Los tanques alemanes avanzaban a toda velocidad por Polonia, Francia y la Unión Soviética con una velocidad y potencia impresionantes. Los motores de gasolina proporcionaban el combustible para estos ataques repentinos, y las líneas de suministro aún eran manejables. Las divisiones Panzer se convirtieron rápidamente en símbolos de la ingeniería alemana, ganándose el respeto de los soldados y asombrando a la población civil. Sin embargo, a medida que los aliados se apoderaban de más recursos petrolíferos, las limitaciones de los motores de gasolina se hicieron insoslayables. Para 1942, los problemas se habían agravado. Los tanques alemanes consumían demasiado combustible, y las líneas de suministro, que transportaban combustible, munición y reparaciones a largas distancias, ya no podían mantener el ritmo. Lo que antaño había sido su mayor fortaleza, la movilidad, se convirtió en una grave debilidad. Los tanques se paraban en medio de la batalla, las tripulaciones se quedaban varadas y los fallos mecánicos se volvían cada vez más frecuentes. Cada pérdida, ya fuera por incendio, problemas en el motor o tanques de combustible vacíos, se debía a la crucial decisión de seguir usando gasolina en lugar de diésel. Al final, la permanencia en los motores de gasolina transformó el campo de batalla. Expuso a las tripulaciones de los tanques a un mayor peligro y dejó a las fuerzas blindadas alemanas más vulnerables de lo necesario. Lo que podría haber parecido una decisión técnica menor resultó influir en cada campaña. La obsesión nazi por la velocidad, la potencia bruta y las demostraciones de fuerza tuvo consecuencias ocultas que se sintieron desde el frente oriental hasta Normandía. He aquí la verdad. La negativa de los nazis a usar motores diésel iba mucho más allá de las máquinas o el combustible. Esta decisión demuestra un liderazgo dispuesto a sacrificar la seguridad, la eficiencia y la planificación a largo plazo por resultados inmediatos y demostraciones impresionantes de poder.